Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola a todos, muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Menú de tres platos. Este programa que ya es cada vez una mutación de sí mismo y todos los programas podemos irlos sorprendiendo con nuevas ideas. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muchas gracias. Que bueno, como se dan cuenta, hemos vuelto al formato de conversación. Tradicional. Al formato tradicional. Fíjate que yo además estoy muy contenta por el día que tuvimos. Ya sé que es un comentario súper señora, pero hace como 3 semanas que no veíamos sol. Igual hacía calor hoy día. Hizo calor, sí, hace Sí. calor. Yo ando curiosamente desabrigada, ando como con un polerón. Ahora este va a salir mañana con lluvia. Sí, no, si mañana hay lluvia. Pero es que además, hoy día, cuando fui a buscar a los niños, o sea, cuando los fui a dejar y a buscar, la gente andaba como contenta en la calle. Como que hace mucho rato que vivíamos en sombras tenebrosas. También es cierto. Sí, Sí, fueron varios días de oscuridad. hace falta el solcito. Bueno, y además que dijeron que este año iba a ser como mega lluvioso hasta como noviembre, así que hay, Noviembre, ¿de verdad? sí, hay que irse como, sí, que va a ser primavera lluviosa. Así Mira, que ándate preparando. sí. Oye, la lluvia pasada estuvo No, como, tú, como pues. aquellas de nuestra infancia. Yo me acuerdo ahí teníais varios días de lluvia, no sé si tanto volumen, pero varios días de lluvia con bajadas de esteros, de ríos, con desastres. Sí, yo me acuerdo de haber ido al colegio en semana de lluvia. O sea, y de hecho, de partida no se suspendía nada, como O ahora. sea, nada. Además No. que a uno lo mandaban. O sea, es más, yo me acuerdo que ni siquiera se suspendieron. ¿Te acordás cuando fue el aluvión ese que pasó O sea, que yo salió por estaba en el colegio en el con- aluvión. sí, pues, por Príncipe de Gales, con Vespucio, y quedó todo en barro y toda la cuestión? Y de hecho, yo iba en un colegio que estaba ahí y se Ahí inundó mismo. completo. Y entró el barro. Y hubo que ir a sacar a los cabros chicos a los pabellones. Pues entró el barro heavy en el todo el Sí, yo me colegio. acuerdo de esa, fue heavy. Sí, pues y aquí hubo un día que supuestamente iba a llover como harto. Y mi mamá como que dijo, nos mandó un WhatsApp a mí y a mi hermana como, oye, a lo mejor los niños no deberían ir. Y mi hermana, vieja, nos mandaste con aluvión a nosotros. Y ahora dice, caen 4 gotas, ay, que los niños no vayan. Cuiden a los niños. Sí, como cambia la vida cuando sea abuelo, parece. Sí, absolutamente. No, yo, si alguna vez soy abuela voy a ser terrible, yo lo tengo clarísimo. Clarísimo. Bueno, otra cosa que les queríamos contar, queridos escuchas, es que este podcast, vamos a contar una infidencia, nos costó la vida poder grabarlo, hemos tratado de Un juntarnos, drama. no logramos compatibilizar horarios, ahora lo logramos, Los a Álvaro no le horarios, no. funciona el computador, vamos a tener Todo que mal. hacernos un saumerio porque ha sido muy trabajado, así que eso Ha significa sido que va a salir bueno. Bueno, pues eso te iba a decir. Debe salir bueno. Sí, eso significa que va a salir bueno. El episodio de hoy lo llamamos el ingrediente invisible, así como bien misterioso. ¿Y por qué nos referimos al ingrediente invisible? Porque vamos a hablar de la cultura de calidad versus el papel que todo lo aguanta. Que quizás ¿Mm? debió haber sido el primer capítulo de la historia del podcast. Estamos Ahora llegando pensar. tarde, dices tú. Claro, porque hablamos de todos los procedimientos, protocolos, normas y todas las leceras Sí, adjuntas, y esta es la base, digamos. ¿Ya? exacto, Esta es la base. Eh, exactamente. en el fondo esto es lo que cualquier jefe o sea, encargado de calidad, jefe de planta, tiene que tener en cuenta al minuto de ponerse a trabajar en implementar cualquier cosa en la planta, cualquier norma, cualquier sistema de gestión. Y Si no hay que además, cultura, ¿sí? no hay nada. Y que además, en nuestra experiencia, es lo que más falta en las plantas de alimentos. Ese es el gran Absoluta, problema. absolutamente, porque en el fondo, hoy día, a ver, nosotros nos acostumbramos a trabajar una norma por una exigencia. Ujú, Entonces pasa a ser, el objetivo no es hacerla bien, es hacerla claro, para pasar un examen claro, y poder mostrar un cartón a mi cliente de que pasé ese examen. Y exacto. cuando nosotros partimos de esa premisa, está muerto el sistema desde la base, digamos. Es como el símil
cuando uno estudiaba para sacarse una nota. Lo mismo. ¿Cachai? Cuando te calentabas en la materia la noche anterior para que te diera el 4 y pasar el ramo o pasar la prueba. Pero si alguien te preguntaba la materia la semana después, no te acordabas de nada. No, claro. ¿Qué vaya a haber aprendido? Nada. No, y de hecho tú notáis rápidamente la diferencia entre empresas que trabajan con una cultura de calidad establecida, donde fluye, la cosa fluye. Sí, ¿Cachai? En el fondo tú te das cuenta rápido los movimientos, sí. de cómo se levantan los problemas, de cómo se trabajan los problemas, versus una empresa que es lamentablemente una mayoría, diría yo, Mm, que trabajan en pos del cumplimiento de la norma. Entonces, al final, tú decís, pues muy divertido, porque en realidad dais tu examen, que es la auditoría, ¿cierto? claro. Te dicen que aprobaste, salen los champán, ¿cachai? Los espumantes, vamos descorchando cosas, todos felices. Y cuando vaya a pedir algo, no sé, pues sí, pero nos dijeron que tenemos que trabajar en esto. Ah, ya pasamos, olvídate después. Entonces, ¿cachai? Claro, Y quedan cosas botadas durante a veces 2, 3, hasta 6 meses. claro. Hasta que Y a se los empieza a 6 meses, acercar. exactamente, y a los 6 meses, el único que está encargado en todos esos 6 meses es el departamento de calidad, probablemente. Claro. Y a los 6 meses empieza ya, pues, nos quedan 6 meses para la auditoría y no nos falta los análisis, nos falta, o sea, de alimentos, de Los manipuladores, ejercicios de nos falta trazabilidad. el ejercicio de trazabilidad, nos falta la encuesta a clientes para ver satisfacción, medir Claro que satisfacción de sí. clientes, nos falta ajustar el food fraud, nos falta ajustar, Todo. al final, claro, tú empezás a sumar y Sí. todo esto es un volumen de pega enorme que normalmente las gerencias no dimensionan, Sí, ¿cachai? absolutamente. Creen que es como, ya, pues, pónganse a Háganlo. trabajar, Claro, hay que háganlo, hacerlo. ¿cachai? Calidad que lo haga. Esa Sí. frase la he escuchado 20 veces. Ah, no, Sí, eso no po. es problema mío, es problema de calidad. Y ahí es cuando tú decís, esta cuestión en realidad es súper enclenque el sistema que tenía implementado. Sí. No, y además que ahí lo que tú decís, uno lo nota como súper rápido apenas. Nosotros que somos asesores en general, no es que en el fondo nosotros nos metemos a sistemas que ya están trabajando, a empresas que ya son empresas, y nosotros en el fondo vamos a asesorar para implementar sistemas de gestión. Uno ya como a la cuarta, quinta sesión de visita, sino antes, uno dice, mira, nosotros tenemos absoluta confianza que lo vamos a lograr implementar. Pero yo siempre te hago el comentario, pero estos van a ser los que nos vamos a ir, van a tener el certificado y eso se va a perder. Y ahí Y la va, queda. claro. Pero hay otros, pocos casos, pero hemos tenido, en que uno ya nota que hay una idea de mantener el sistema. Ahora, normalmente los que tú te das cuenta que tienen ganas de mantener el sistema es los que de entrada te dicen, me quiero certificar este año y el siguiente también. Que en el fondo tienen como planificado a futuro que quieren mantener el sistema. Pero hay Claro. muchas empresas que quieren certificarlo una vez para entrar a algún retail, para entrar a alguna cosa, y es como, mira, si me da o si tengo plata, lo voy a certificar el otro año. Pero cuando eso no es seguro, sí, pues el sistema se cae. No, claro, pero hay empresas también que nos ha pasado también muchas veces, para ser justos, Ujú. que nos llaman y ellos quieren certificarse por una cosa propia, por Claro, ordenar su sistema, sí. sobre todo cuando se dan cuenta, a ver, eh, la inversión que se realiza al implementar un sistema de gestión o cualquier tema de calidad en una planta es caro. ¿Ah? O sea, Sí. siempre va a ser en el fondo desde el punto de vista de desembolso de Lucas, Ujú. existe un desembolso no menor, ¿ya? Sí. En un asesor que te ayude, en análisis, En cambio de infraestructura a veces. en infraestructura, claro, pues en Sí. infraestructura tenía un montón de cosas, en levantar procedimientos que a veces necesita más gente de lo que tú Ujú. tenías establecido, entonces tenía un montón de costos que están ahí, que en el fondo la empresa los asume como un costo, Ujú. ¿ya? Pero que al andar, tú te das cuenta que muchas veces eso se traduce en menos pérdida de materias primas por vencimiento, mejor rotación de los productos, menos devoluciones, menos reclamos, disminución de las mermas. Entonces tenía un montón de factores también que ayudan y que no siempre se asume que el trabajar un sistema de gestión repercute en, o no. Ujú.
A ver, escucha, se le... Ahí sí, que te me había quedado pegado. Espérate, todavía no vuelve Álvaro. Ya. Ahí No estoy, ahí siempre los de estás. calidad somos capaces de eh, hacer reflejar que esa mejora en el sistema Ujú. permite este ahorro, ¿cachai? Que a veces se lo lleva a producción, como que ellos fueron los capos que hicieron el ahorro, y a Claro. veces viene desde calidad, ¿cachai? Viene desde estas normas de calidad, no me refiero al departamento, me refiero a las Ujú. normas, ¿cachai? A la implementación. Y que no hacen ese match, entonces, claro, sigue siendo un costo. Entonces, Claro. también es importante venderse para hacerlo Sí. más directo, digamos. Y venderse bien en el sentido de decir que a veces toma tiempo, porque claro, cuando uno vende la norma de calidad, este retorno del que tú estás hablando no es inmediato. Es que en unos meses más vas a ver que hay ahorros, no sé, en que las materias primas ya no se te vencen, en que al tener ordenados tus proveedores ya no tenéis que estar comprando apurado al que te lo vende más caro y muchas cosas. Pero claro, efectivamente es cuando ya el sistema funciona. Y para que el sistema funcione a veces toma tiempo. Oye, eso cuesta un montón, ¿eh? Mm. El hacer entender que la compra barata Cuesta caro. es cara al Sí, final, porque en el fondo a nosotros nos pasó 100 veces trabajando con frutos sí, secos, por ejemplo, en que tú tenías una estructura, tenías un proveedor con las certificaciones, con todo, pero pasa un compadre ofreciéndote, no sé, por nueces a 60% del precio y y la vamos media comprando, oferta. y vamos comprando las nueces, ¿cachai? Y las Sí, nueces po. venía la mitad negra o la otra mitad con polilla, obviamente que no tenían un miserable papel de De nada, entonces nada. tenías que agarrar, mandar a hacer multiresiduos, mandar a hacer microbiológico, Sí. mandar a hacer rancidez, y al final tú decís, bueno, con todos los costos entre lo que boté y todos los costos que le metí para poder validar el producto, finalmente quedaste a un precio bastante parecido al que estaba ahí originalmente, O ¿cachai? más Salvo que sea caro. un volumen gigantesco, digamos. Además que tuviste que hacer harta más pega, pues antes llegaba nomás. Además Sí, de po. todo, claro, sin contar toda la pega, los costos ocultos que tiene esta Claro. cuestión de todo el trabajo tras bambalinas, digamos, ¿cachai? De Sí. la selección, porque también es eso. También una basura mezclada con algunas que sirven, hay que seleccionar. Y eso implica Ujú. gente seleccionando, ¿cachai? Y después pagar para que se lleven las mermas. O sea, es Exactamente. como una cadena. Exactamente. Claro, y una frase como bien importante que nosotros queríamos destacar como en este episodio es este que el papel aguanta todo, pero la línea de producción no. Y es porque básicamente cuando uno planifica o cuando uno hace estos sistemas de gestión, efectivamente todo va en papel, en computador, quiero decir, va en una cosa escrita. Y cuando uno lo auditan, lo que más hace el auditor, porque ya revisa la planta, ¿cierto? Ve los procesos, pero lo que más hace es leer documentos, leer documentos y leer registros. Y honestamente es posible, aunque un auditor que ya lleva varias auditorías se da cuenta, pero es posible meter un poco de chamullo en estas cosas. Pero tu sistema, en el fondo, eso como dijimos, eso es para pasar la auditoría, pero tu sistema está mal hecho, digamos. Claro, está mal concebido de Claro. base. Claro, y a eso es lo que se refiere a la cultura de la inocuidad, en el fondo, de que es lograr que en una empresa las cosas se hagan bien, aun Porque cuando hay nadie que te está hacerlas mirando. bien. Claro, porque hay que hacerlas Exactamente. bien, no porque alguien te está mirando, y que es una cosa muy común, que sea porque te están mirando. Y dentro de esto, yo creo que, y lo divide en 5 puntos, hay varios puntos que son los que yo siento que se tienen que trabajar como más para lograr que haya cultura de la inocuidad. El primero yo creo que son el operario, la gente que trabaja en las empresas. Ahora, digo el operario como por decir algo, porque como mencionaste tú, hay veces que hay que empezar a convencer al gerente. Es que eso te iba a decir. Sí, Yo creo que la cultura de calidad, más que parte por la gerencia. sí. Porque si la gerencia no le cree a esta cuestión, ¿cachai? Y cree que es un check más en una planilla donde yo digo, no, certificación, check, cumplido, está muerto el sistema, porque el Sí. gerente no le va a poner la energía que hay que poner, no le va a poner recursos, porque va a Ujú. encontrar que un gasto, oye, no, pues si ya estoy pagando la certificación que cuesta 3 palos, no pienso ponerle más. Claro. Entonces no te va a poner recursos, ni de lucas, que es lo que estamos hablando, ni humanos, ¿cachai? Entonces,
por mucho que tengáis un operario bueno, el operario el operario básicamente yo he aprendido hay operarios malos que hay que sacarlos nomás, Sí, digamos, por ¿ya? cierto, Hay otros que son, le puede hacer reingeniería o una ingeniería inversa y los recuperáis. claro. Pero hay otros que son buenos per se y Ujú. tú decís, pero se adaptan al sistema que ¿Qué puso están, el jefe? Claro. en el cual están, ¿cachai? En el fondo, si tú Sí, tenías un sistema penca, ese operario va a decir en algún minuto, bueno, ¿y para qué me voy a esforzar yo haciendo esta cuestión así si todo el mundo lo hace el lote y funciona? Y ellos están contentos claro, igual, ¿cachai? claro, Y se claro. malea. Sí, ahí yo creo que es súper importante porque nosotros siempre, por ejemplo, contamos la historia de, en una empresa chiquitita, pero vale lo mismo por una grande, que teníamos todo montado, de que a las salas había que entrar con el delantal, con la cofia, mascarilla en esa época, lavarse las manos, y era como todos lo estaban siguiendo, pero llegaba el dueño de la empresa y entraba así nomás con la chupalla pues. Entonces es difícil, pues, ¿cachai? Si el No, jefe claro, entraba de cualquier modo, ¿cómo le decía al resto que tiene que entrar? claro. Que tiene que entrar? Bueno, y además yo siento que cuando tú tenés una buena cabeza que te empodera, también es importante para el operario, porque muchas veces quien toma la decisión inicial de, por ejemplo, que hay que parar una línea porque salió algo contaminado, porque salió algún contaminante grande, es un operario. No está el jefe de calidad ahí mismo in situ. Entonces hay que empoderarlos para que uno diga, para que se sienta que puede parar la línea en el fondo. Claro. Es que eso es lo más importante, po. En el fondo, Mm, por eso esta cuestión es un trabajo en equipo. claro, Porque si el operario está paviando o no le importa, que es peor todavía, sí. eh, claro, va a dejar pasar cosas que por mucho que tú tengáis después una estructura para arriba, Ujú. el gallo vio pasar un ratón y dijo, ah, qué tanto, un ratón. Qué Hay asco. muerto, porque en el fondo no tenéis nada que hacer, porque para Claro, arriba ya está muerta la estructura. claro. Entonces, eh, el tema de lo que tú hablabas recién de los maquillajes a las auditorías Sí, es heavy. Yo creo que todos las maquillamos un poco sí, cuando toca la auditoría. absolutamente, O sea, yo sí. creo que eso siempre está, no nos hagamos Claro, lo inocentes, digamos, ¿ya? claro. Siempre va a estar. Lo que pasa es que, claro, ¿qué cosas pueden pasar como maquillaje? Obviamente, más que maquillaje, es que tú programas cosas con cierta lógica, ¿ya? Por ejemplo, Claro. tenéis que pintar piso. Lo Claro, no hacía lo vaya a antes de la pintar el auditoría. día siguiente que se fue el auditor, pues lo vaya a pintar poco antes de que el auditor tenga que Claro. volver, ¿sabes? Porque es una cuestión evidente que es algo que se va a fijar. Pero claro, hay cosas que no podéis maquillar tan encima. Por ejemplo, Mm, viene el auditor la otra semana y le decimos a la gente, ya, ahora todos van a usar cofia y mascarilla porque nadie va a saber por qué la usa, ¿cachai? Las van a mm. usar mal. Y el auditor les va a preguntar, oye, ¿usted por qué se pone la cuestión chueca? Ah, no, es que nadie me enseñó a usarla. ¿Cómo? Nadie lo instruyó y ahí así empezáis a tirar. Pues como Sí, auditor uno po, empieza a tirar un hilito, que agarráis un hilito, lo empezáis a tirar y desarmar esa madeja en forma bastante fácil. claro. Sí, sí, sí. No sé, por eso te digo que un par de auditorías y uno empieza a saber cómo. No, y además que, por ejemplo, si nunca han tomado registro y los llenaron a la mala, una semana antes es muy evidente. La gente cree que no, pero es muy evidente cuando han Claro. inventado datos, en el fondo. Se parecen todo, está todo escrito con el mismo lápiz, no sé, pues son cosas como súper del libro de Agatha Christie, pero, pero de verdad que salta a la vista. Bueno, O sea, ya. de hecho, alguien una vez me dijo que si tu sistema funciona cuando cuando toca la auditoría o Ujú. cuando está el jefe mirando, no hay un sistema. No, pues claro, es un show en el fondo, un Claro, montaje para que te pongan una justamente. buena nota. Ahora, dentro de los operarios, porque uno siempre se refiere a la gente que trabaja como en la línea, que trabaja con alimentos, pero como que planificando esto también, y dado casos que he tenido en empresas con las que he estado estos últimos días, que estamos de hecho implementando HACCP, yo creo que un punto súper importante y que a veces se les deja como medios invisibles es el personal de limpieza. Y es clave. Porque el personal de limpieza siempre es como ya, entran cuando se acaba la tarea o limpian después, pero a veces se nos olvida que son como de los más importantes cuando estamos hablando de inocuidad, digamos. En el fondo, si ellos no funcionan, aparecen invitados de piedra como listeria, salmonela, etcétera.
Entonces, yo Claro. siento que a veces la cultura de la inocuidad también falla porque en el fondo los capacitados son los jefes de área. Se le hace capacitación a las cabezas de cada sector, pero no se entiende que hay que capacitar a todos, pues todos tienen que entender por lo menos qué es lo que estamos haciendo, digamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, ¿Cachai? ¿Qué y por qué? En el fondo, no, y es importante, o sea, el personal de limpieza es un es fundamental, digamos. pedestal, o sea, es una, ¿cómo se llama? Un pilar fundamental Sí, de este sistema. Si el gallo lo hace mal, como tú decís, se mete listeria, se forma en biofilm, y por mucho que yo haga las cosas perfecto con los operarios, si ya tengo claro, toda la estructura sucia, ¿cachai? Si tengo los desagües mal lavados y con biofilm, si tengo los mesones con problemas, eh, chuta, se me empieza a caer sin darme cuenta, ujú, y empiezo a tener problemas donde, y cuestionarme cosas que son erróneas a veces. claro, ¿Sabes? Porque en el claro, fondo de ser un producto contaminado, o el manipulador no sé qué, y puede que no sea el manipulador, pues que no puede que la era, base claro. que entregaron haya sido tan mala que no tiene que hacer el manipulador, ¿no? Por mucho que él se haya lavado las manos, se la cofia, ¿cachai? Haga todo el proceso que tiene que hacer. O incluso te puede caer la teja, es como, ok, debe ser la limpieza, pero revisas tu programa escrito y no, este programa es bueno, son buenos productos, pero claro, si no lo lleva a cabo bien, Hoy día, de el... hecho, hoy estuve trabajando en una cocina, Ajá, y justamente estábamos con el chef y me dice, mira, si aquí el problema que tengo hoy día con esta gente es que mi turno, o sea, él trabaja de, no sé, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. ya, Más o menos, digamos, estoy ya. inventando, pero más o menos esa hora. Yo me voy a las 4, y queda la escoba. Que es Sí, lo pues, queda mismo, pero todo, en chico, queda la claro. cagada, queda todo tirado, no hacen aseo en las áreas, entonces llego a las 7 del día siguiente, está la patá. Tal Y hay como que lo partir, dejó casi. claro, y hay que partir limpiando. Me quedo hasta las 7 y dejamos impecable. Pero eso pasa cuando estoy yo. Sí, Y entonces digo, pero es que ahí tenemos un problema, po. claro, Ese es nuestro problema, porque esto tiene que funcionar independiente de que estés tú, porque tú mañana vas a tener vacaciones, algún día tienes que tomarte vacaciones, claro. vas a tener que tener un permiso para algo, te vas a enfermar, Te vas a enfermar, claro, y entonces, ¿qué va a pasar ese día? Vamos a tener 200 intoxicados porque ¿cachai? O claro. enfermos, porque no, en realidad nos dio lata lavarnos las manos después del baño porque total no está nadie mirándonos. Entonces es una cuestión que eso es cultura, ¿ya? Eso es la cultura de calidad. Claro, Es y como ahí, logro que permee ujú, ese tema en todos. claro, lo que pasa es que ahí también nombraste un punto que es súper fundamental, que es el punto 3 que yo tengo marcado acá, que lo puse como el encargado de calidad, que en el ejemplo que tú estás dando es el chef. Que en el fondo, para una empresa que quiera de verdad tener cultura de calidad, el encargado de calidad, que nosotros lo hemos sido, digamos, como que tiene que quitarse un poco este rol de policía, de inspector, de ir diciendo esto está mal, y tiene que mutar de repente a un capacitador, a un facilitador, alguien que explique constantemente, aunque sea la todos los por qué de las cosas, digamos. O sea, yo creo Claro. que hay que mantener un equilibrio, porque es como cuando uno tiene niños chicos, que uno tiene que ser de policía bueno y policía malo, dependiendo de la situación. Aquí también es un poco así. O sea, yo creo que uno tiene que educar antes de retar, porque si no, Por la cierto, gente no entiende por qué la está retando. claro. Pero, mira, yo creo que una cosa fundamental aquí también es cómo, que nosotros lo hemos vivido históricamente o aprendido en Ajá, realidad en el andar de nuestro proceso como consultora. ajá, Eh, Uno no tiene que enseñarle, o las capacitaciones, por ejemplo, nosotros no tratamos de no enfocar las capacitaciones en enseñarle a la gente qué problemas puede tener el producto que están elaborando. claro. Porque la gente eso lo ve, el operario lo ve como un problema de la empresa. Es un Claro. problema que va a tener la empresa en algún minuto. Ujú, ¿Cachai? En cambio, si tú enfocas el mismo, si estás hablando de peligro biológico, un microorganismo, y ujú, tú les decís, mira, sabéis que, no sé, estamos haciendo empanadas de ave, pero tú en vez de enfocárselo, mire, la empanada de ave puede contener salmonela, entonces usted tiene que hacer esto, porque si la empanada sale contaminada, es un problema para la empresa. Si tú lo enfocas así, la gente lo encasilla en la empresa. claro, Si tú empiezas a hablar no es mi de la... problema. Pucha, claro. O sea, es mi Claro, problema, pero tampoco tanto, digamos. ¿Cachai? claro. Porque Hay en el más fondo gente en esta empresa.
me van a joder, pero bueno, no me va a salir más que eso. En cambio, cuando tú lo enfocas desde el punto de vista de, oye, el pollo, si tú lo cortáis en la casa, en una tabla, y después cortaste la lechuga que vaya a hacer la ensalada al almuerzo, estás enseñando lo mismo, Claro, pero la claro, gente lo interioriza como un problema de la casa. exacto. Entonces, lo aprende mejor, creo yo, digamos. Aquí no es que Sí, tengamos la receta exacta, digamos, pero es lo que no, uno va mejor nos ha buscando. funcionado, ¿ya? Que la Sí, gente entienda llevando, obviamente, mostrando cosas de la planta, pero también llevándola a un ejemplo mundano de la casa, exacto. ¿ya? O cuando le explicamos, bueno, ¿ustedes se acuerdan de la noticia de por qué no hay que lavar el pollo? Y alguno dice, sí, yo me acuerdo que la escuché porque hay unas bacterias, y entonces, claro, el Campylobacter le explica. Entonces, Claro, ¿cachai? En el fondo, ¿por qué no puede lavarlo aquí? En la planta tenemos un lavafondo que se dedica solo a pollo, macanudo, no hay ningún problema. claro. Pero en la Pero en la casa casa. no tiene, ¿cachai? Lo va a lavar, va a estar la lechuga al lado, va a estar los platos limpios, va a estar, y va a salpicar agua, y ahí está el problema porque el Campylobacter se muere al cocinar el pollo. Entonces, esas explicaciones son las que les quedan mucho más claras a ellos, Sí, ¿no? sí, Todas absolutamente. esas típicas fotos que mostramos con los lavados de mano y los dedos en las placas, Que es como súper es asqueroso. Sí. súper asqueroso, pero son las cosas que la gente las siente más propias, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí uno toca como la fibra más personal y la gente lo Sí, lleva, chuta, esta cuestión podría hacerle mal a mi hijo y ahí aprende. sí, Y eso absolutamente. lo traslada. O sea, si yo no saco nada con enseñarle a una persona cómo trabajar bien en la planta, si en la casa es un asco. Sí, en la casa de un asco, claro. Ahí Porque por el costumbre así casa no. herrero no sirve. De Sí. hecho, me acordé, siempre que hacemos las capacitaciones de empresas, qué sé yo, al personal, a los operarios, yo siempre me fijo mucho cuando llegamos a la parte en que tú hablas del tema celulares, porque Es un drama. es un tema complejo el celular, pues decirles que A no mí pueden entrar con el celular. se me viene la próxima semana, empezamos con el tema de la planta nueva de una empresa, se nos viene el tema ya de sacar, Celulares. porque claro, como nos cambiamos planta, como que teníamos antes dos, una Ya. súper ordenada Y y otra la no. otra era, Ya. claro, lo vamos a dejar así. Y lo malo, claro, es que cuando tú juntaste estas dos ahora en una sola infraestructura, las Juntaste malas el hábitos de personal, algunos pues. se empezaron a traspasar para otro, y como estábamos Ah, en marcha blanca, porque además estaba todo medio desordenado, claro, como que no hubo vista gorda a algunas cosas, ¿ya? ya, Igual lo rotábamos por el celular, pero lo entraban, no sé, po, entraban todos sin celular y a la hora del almuerzo volvían con el celular, ya. ¿cachai? O con la música, que también es algo que ya habíamos cortado. Entonces, ahora se me viene la próxima semana, ya está todo ordenado, se viene la pelea de todo para afuera de vuelta. Y eso es un drama, el celular es un drama. Es un ¿Qué drama el pasa si a celular. mi hijo le pasa algo? En la explicación. Bueno, llamarán para acá, así que ahí también hay teléfono, llaman al supervisor y el Sí, supervisor le va a contar a usted en 30 segundos que su hijo le pasó algo. es muy No heavy. pasa nada. Y de hecho, cuando tú ponías el ejemplo y mostramos el estudio tan famoso aquel en que se demuestra que la pantalla del celular es más cochina que un water, es como No, horror. la cuestión, ¿cómo se llama? El protector plástico que le ponemos atrás, la funda plástica que le Oh, sí, ponemos atrás a los celulares. Eso sí que era asqueroso, ¿te acordás? sí, sí, guardada y todo. Como que salían Salían unos. gusanos de ahí. Bueno, eso, para que entiendan todo, esto fue un estudio que hicimos un análisis Ujú. de aburrido, porque Sí, la verdad es que fue aburrido en el laboratorio cuando estábamos en el INTA. sí, Alguien dijo, oye, ¿por qué no? Y capaz que decía hasta yo, porque esas cosas geniales se me sí. ocurren a mí así como de aburrido. ¿Por qué no hacemos un análisis de los celulares y de las fundas de los celulares para ver qué hay? Y ahí me acuerdo que Guillermo, Sí. el profe, se le ocurrió y dijo, oye, y vamos al baño y tomemos del water Vamos al y hagamos baño. un comparativo era lavamano, Era el piso, lavamano, piso, también era el water, pero también les el water. hicimos, y a los teclados de los computadores, que también Ah, salieron mega cochinos. hicimos los teclados de computadores, claro, el teléfono Y creo que las y barandas, ¿o no? Unas como barandas de escalera. Esas donde la gente siempre apoya las manos. eso no me acuerdo. Me acuerdo de la paranda, me acuerdo una vez que hicimos un ensayo más grande que lo hicimos con cuando las que se hacían con cobre, ¿te acordáis Ah, sí, cuando puede que estaba esté el pensando en esa, sí. Puede que sí, esté ahí pensando en esa. hicimos un Ah, estudio bonito de barandas
y Sí. la verdad es que eres un mierdal también, digamos. Aquí Sí, estamos juntos. Bueno, si todos van pasando la mano por ahí, obvio, asquerosa, po. ¿eh? Sí, Sí, es como cuando, nada que ver, pero es como cuando estábamos con COVID y supuestamente uno tenía que salir sin tocar nada y todo. Y una vez lo conversé con una amiga, me dijo, yo no sé qué le pasaba a los cabros chicos, que como que pasaban, querían pasarle la lengua al piso, como que mientras más tú les decías y no toquís nada, los bueno, cabros chicos se no, tiraban al suelo de guata. ¿sabéis que yo creo que más bien eh, nos empezamos a dar cuenta que los cabros chicos hacían Lo eso, hacen, sí, claro. Sí, ¿cachai? los míos todavía se tiraron al suelo. No pasan Y la nos lengua, pero empezamos, sí se tiraron al suelo. sí, nos empezamos a dar cuenta más bien. Sí, no, pero el tema de los celulares y todo eso es muy complejo. Y aquí en el fondo quiero como retomar de lo que estabas hablando, porque hice un segmento que es como, ya, pelamos en el fondo el tema este que son pocas las empresas que tienen cultura de la inocuidad. Entonces, la segunda parte, o lo que quiero comenzar ahora, es cómo empezar a cambiar la cultura de la inocuidad dentro de las empresas. Y uno de los puntos que aquí tengo como el punto 3, pero que no tiene orden específico, es capacitar distinto. ¿Cierto? En el fondo es que las capacitaciones no sean solamente para cumplir una norma, que ojo, era algo que yo hasta hace, no sé si poco, pero por ejemplo, cuando trabajábamos en el INTA, qué sé yo, me acuerdo que las capacitaciones eran, esto hay que hacerlo así porque eso dice la norma. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué tengo que hacer esta Claro, cosa? Es porque la norma tiene este capítulo que hay que cumplirlo. Entonces, la capacitación debiese estar más orientada a decir que tú haces esto porque tiene un fin mayor, digamos. A veces no tiene que ser tan complicado incluso de explicar, eh, pero no solamente por cumplir la norma, es porque así debe hacerse y porque así tú logras que el alimento que estás preparando, o que estás cocinando, o que vas a hacer para que la compre algunas personas, para que salga inocuo. claro. Sí, ahí es, tú tenés razón, es difícil a veces crear esa conciencia de que trabajar en la industria del alimento no es trabajar en una industria más. Que también en otras industrias se da, pues yo me imagino que en la industria de la construcción, por ejemplo, Claro, una, o una estructura mal una hecha, estructura mal hecha o no pusiste los fierros necesarios para que la cuestión no se caiga en un temblor, es complejo. Y bueno, pero la industria de los alimentos también es así. Eso llega a la boca de mucha gente. Bueno, y otro de los puntos que puse que cómo cambiar la cultura de la inocuidad tiene que ver también con qué pueden hacer las jefaturas también, que es un poco salir de la oficina, ¿cierto? Ir a las líneas de proceso, ver qué pasa en tu empresa. Yo sé que hay, bueno, sobre todo en las empresas grandes, hay gente que no tiene mucho que ver a veces con las líneas de proceso, pero los que sí están relacionados, ir a hablar con la gente, saber si saben para qué están tomando un registro. claro. ¿Para qué sirve lo que están haciendo, digamos? Bueno, porque además después el ¿Sabes auditor qué? también les pregunta. Sí, claro, pero eso es súper importante porque en Mm, el fondo la gente, muchas veces lo que hacemos es que la gente lo haga mecánicamente mm, porque sí. ¿Por qué? claro, Porque me pidieron que lo hiciera. claro. Me dijeron que sí Entonces, hay que claro, hacerlo. eso es lo que tengo que hacer. ¿Cachai? En el Claro, fondo tenéis que tener, en el fondo hay un buen jefe de calidad se transforma como en un coach. En el claro, fondo te va dando la claro, instrucción del por qué y para qué. claro. Y eso es bien importante, digamos, porque en el fondo si la gente no entiende para qué está llenando un registro, también lo puede falsear, porque estoy llenando un papel Claro, para dejar tranquilo un jetón que me pidió que llenara un papel, ¿cachai? claro. Entonces, en el fondo lo que necesitáis hacer ahí es, si usted llena mal este papel, vamos a tener un error, por ejemplo, en una trazabilidad. Claro, Y eso implica que si el producto está malo, nosotros vamos a llegar a esta línea como que el producto está mal y resulta que no era esta línea, por ejemplo, o no la claro, elaboró usted. Entonces usted tiene que también es entender que además de cuidar al consumidor, también se está cuidando la persona, para decir, claro, mira, tenemos 10 líneas haciendo papas fritas, pero si yo tengo mal identificada la línea que está haciendo la papa frita y yo no sé cuál es, voy a tener que agarrarla a todas los que están haciendo este claro, proceso y retarlo a todos. ¿Ya? En cambio, yo claro. si sé que este producto se fue a la línea 3, voy a ir a la línea 3 y voy a ver cuál es el problema en ese punto en específico. ¿Ya? Exactamente. Entonces, la gente eso tiene que lograr entenderlo para poder
tomar decisiones correctas al final. Y sabéis que además yo como que a veces siento que como que es importante decirle a la gente que es bueno que detecten problemas. ¿Cachai? Porque yo siento que muchas veces, a veces los operarios o la gente que está en línea, puede que detecten un problema, pero para no meterse en problemas, para que no le echen la culpa que como que fue él el que hizo algo malo, o para cualquier cosa, es como cuando en el colegio pasa algo así, prefiero no decir nada, y el error Claro, avanza. Entonces yo creo que también en la cultura de la inocuidad, de alguna manera tiene que incluir el, entre comillas, celebrar al que encuentra problemas. Porque en el fondo, empoderar a la gente para que si ve que ocurre algo, lo diga al tiro, digamos, y que el problema no siga avanzando, digamos. Y que no es lo ideal dentro de un sistema esconder los errores cuando aparecen, digamos, porque el error va a aparecer siempre al final. Si uno lo oculta por algo muy específico, después aparece igual, alguien se va a dar cuenta, digamos. Y eso es muy complejo, digamos. sí. Sí, pues claro, o no se va a dar cuenta y va a llegar un momento en que va a explotar por otro lado, pues, ¿cachai? Que es lo que no queremos. Sí. Bueno, es que ese es el tema. Yo creo que siempre el error explota por otro lado. Llega el cliente, Sale de alguna parte. claro, claro. Bueno, hablando de eso, no sé, no me acuerdo si te conté Ahora, que... ojo, ojo, volver solamente a un tema que tú tocaste del policía bueno, policía malo y ¿Mm? todas esas cosas. Ya, Yo creo que en las plantas siempre tiene que haber, en el fondo, no sé si puede ser la misma persona o dos personas distintas, digamos, si es que claro, es un equipo. un equipo, pero siempre tiene que haber una persona que en el fondo esté ahí para ayudar, hacer entender, eh, enseñar, ¿cachai? Mostrar y hacer Ujú, el camino con la gente. Pero tiene que haber otro, o ese mismo, en un segundo rol ya de más de auditor, claro, que agarre un compadre y le diga, ¿sabes qué? Ya basta, weón. Basta, sí, estás haciendo lo pésimo y ¿querías hacerlo bien? O te cambiamos o te echamos. claro. Pero en el fondo hay gente que no le, que es, hay dos tipos de como de personas. El que no entiende nunca, digamos, Ujú. ya que es un compadre que ya no hay, como dicen, como dicen por ahí, no hay más jugo que sacarle ese limón. ¿Ya? Ya, Ya le empujaste lo suficiente, pero nos dio más jugo. Ya no claro. hay más. ¿Cachai? Entonces el gallo no va a entender. Y ahí tenéis que tomar una decisión. Ujú, Porque lamentablemente el que sufre después es tu cliente, claro que tu sí, po. consumidor, tu marca. ¿Cachai? Entonces tenéis que tomar una decisión. Ese es uno. Y el otro es el buen porfiado, obstinado, Oh, sí, ese yo diría que es el más complejo. que también es duro. ¿Cachai? Entonces Él ahí siempre lo he hecho así. siempre lo hemos así, nunca hemos tenido un problema. Yo digo, Sí, han tenido más de un problema, lo que pasa es que tampoco han sabido levantar los problemas, sí, po. ¿cachai? Entonces probablemente le echan la culpa a otra cosa, y eso nos pasó también en una asesoría que estamos haciendo ahora, que del maestro de cocina, yo dije, ¿sabéis qué? Este compadre no nos va a servir. Claro, sí. No va a servir porque era simpático, era buena Sí. onda, ni siquiera era un gallo pesado, ¿cachai? Pero Y era un además gallo parecía tener obstinado buena disposición. ¿Te todo acordáis? el rato. Cuando recién llegamos, daba la sensación de no, con este vamos a poder trabajar. Y te escuchaba, decía que Sí, sí, pero te das vuelta y seguía haciendo la misma lecera. sí, po. Exactamente igual, pero no necesitabas ni salir por la puerta, o sea, tú te das vuelta para salir de la cocina y ya estaba haciendo lo mismo. Sí, Entonces, claro, dos, tres, pero si ya veis lo mismo, tres o cuatro veces, ya en un momento decís, ¿sabéis qué? Este compadre hay que sacarlo. No, sí, sorry, pero no, esto no va a funcionar con esta persona acá. Y finalmente se fue. ¿Ya? Y en el fondo se pone una persona que tenga las competencias, porque ahí está el punto también. sí, Tenéis que tener una persona con las competencias. A veces, ojo con eso, porque a veces no es necesario que las traigan. sí. Hay gente que es lo suficientemente clever para, puede ser un operario, y tú lo agarráis y decís, ahí que este gallo lo puedo poner en una función distinta Es y buen funciona. elemento, sí.
podéis ponerle ficha. Sí, ¿Cachai? absolutamente. Sí, además yo creo que también tiene que ver con la consistencia, que en el fondo es como para ir redondeando la idea, que en el fondo, así como no puede ser que hagamos cosas una vez al año porque va a ser el momento de la auditoría. Yo creo que la cultura tampoco la puedes construir con una capacitación una vez al año, que es lo que en el fondo Absolutamente, te claro. exige la normativa general, digamos. Hay que estar todos los días, hay que estar mirando en cada uno de los turnos, ver cómo están haciendo las cosas. eh, y por eso es tan importante en el fondo ir verificando. Digamos, el verificar tiene que ser más que firmar la planilla al final del día, digamos. Tiene que ir uno, en el fondo, las que nosotros siempre les llevamos como las capacitaciones no formales, que son estas conversas en la cocina, en la planta, en el fondo, de, oiga, ¿cómo hizo Y son como esto? estas inducciones chiquititas. Exactamente, las inducciones chiquititas. Las inducciones O el problema que un supervisor o un mismo operario levantó o un supervisor observó y que lo lleváis a una pequeña charla de por qué es peligroso, no sé, ¿cachai? Tomar el cuchillo de cierta manera o no usar el Claro, guante contracorte cuando estás cortando con el cuchillo, ¿cachai? O por qué es una mala idea tener el celular, volviendo al celular, tener volviendo el a celular, celular ahí claro. arriba del mesón, el mesón de cocina donde está la comida y está todo el área limpia. Entonces, Exacto. llevarlo con una condición de lo que acaba de pasar, que la gente lo tiene fresco, también lo Ujú. tiene que haber visto, y no se le pasó al supervisor, sino que lo llevó a una capacitación, o a una inducción cortita, o a una Exactamente. conversación también. Exactamente. Bueno, la idea de este tema que hemos tenido hoy, que como dijo Álvaro, probablemente debió ser el primero de los episodios, es como ojalá dejar bien puesta la idea de que da lo mismo lo eficiente que pueda ser un asesor o un departamento de calidad bien estructurado en montar un sistema si es que la gente de la empresa no estaría ahí con, Claro, con el tema de la calidad, digamos. En el fondo, la cultura de la inocuidad, yo me acuerdo que tuvimos un profe que también siempre nos recalcaba eso. eh, de hecho, alguna vez nos dijo, porque es auditor, y nos decía, yo honestamente lo que más encuentro es que el problema es la cultura de la inocuidad en las empresas, que en el fondo es demasiado evidente que está todo preparado para la auditoría, que en el fondo uno cuando es auditor lo entiende. Obviamente la planta está más limpia de lo que está el resto del año, están claro. impecables, parecen espejos, están recién pintadas. Y esas cosas también, además, porque es como cuando, no sé, tú invitas a alguien a tu casa, la tenías ordenada, digamos. A pesar de que Ah, tu casa puede hacer un desorden todo el resto del año, pero obvio, está viniendo alguien, no le va a mostrar tu peor cara. Pero hay cosas que no pueden no, estar hechas solamente para él. claro, no, y además que te pasáis de idiota. O sea, si Sí, sabéis que hay una cuestión que está mala y la vaya a mantener mala y el auditor te va a decir que está mala, ya es como amigo. amigo, Sí, claro, po, amigo, ¿de amigo. qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo creo que por aquí llegamos, estamos un súper buen tiempo para no latear a nadie. Oye, sí, dejar como el mensaje de que aquí el hacer parte a toda la empresa de lo que no importa Ujú. que una persona del aseo no está metiendo las manos en la cocina. No Exacto, importa que el personal, incluso más allá, porque el personal de aseo está en la planta. Pero tú decís, mira, tengo claro, una persona de seguridad en la puerta, exacto. que también es importante, ¿Sí? porque si el gallo de seguridad dice, ah, sí, pase nomás, y te hace pasar al área, entre Pase nomás, por este, aquí. ¿cachai? Sí, Sin darte instrucciones, sin pasarte con alguien, claro. estáis metiendo un peligro latente a la planta, ¿cachai? Si nadie Entonces, se fija, si no estáis evidentemente enfermo para entrar a una sala de proceso, el claro. operario que no declara que está con influenza, que no declara Claro, que está, que se siente mal, porque puede sentirse mal y tiene sí, fiebre, que tiene un corte y no lo declara, también está siendo parte de un problema. Entonces, exactamente. esto es súper importante, entender que la cultura de calidad es algo que tiene que ser lo que une a la empresa bajo un mismo objetivo. Si la Exacto. empresa no tiene como objetivo, si la empresa tiene por objetivo vender volumen y le importa un comino lo que está saliendo en cada empaque,
estamos muertos. Sí. ¿Ya? ¿Ese sistema de gestión puede tener una certificación un año? Sí, ¿Sí? puede tener. Se van a gastar unas buenas lucas, al año siguiente se van a gastar las mismas lucas para volver a reimplementar. La diferencia también está en que normalmente cuando uno audita una empresa por primera vez es un poquito más laxo en las Absolutamente. situaciones que uno observa. Claro, ¿Ya? cuando un Como sistema auditor. está recién implementado, uno dice, obvio, hay cosas que le faltan porque esto está recién en marcha, digamos. Pero el Claro, próximo año pero no. lo que tenemos que tener claro es que al segundo año, Eh, si yo veo el mismo error que vi el primero, ya es una recurrencia. Y la sí, recurrencia sí que está penada por la sí, ley, ¿ya? Por las normas, sí. digamos. Sí, uno no En se el puede fondo, equivocar es en que lo que ya te ahí, dijeron que está mal. oye, ya te dije el año pasado que esto estaba mal, está Sí, pues. exactamente igual, es porque no quería hacerlo nomás. No te interesa. Claro. ¿Cachai? Y ahí No, ya tenemos un problema mayor. sí, Entonces, eso, ¿ya? La empresa tiene que trabajar como la cultura es una transversal a toda la empresa, desde la gerencia hasta la persona que pone el candado antes de irse de la planta. de repente, Todo, claro. el que barre lo exterior, el que limpia adentro, el operario, el guardia, el supervisor, todos estamos involucrados. Claro, hasta el que te va a poner las trampas para los ratones, digamos. Todo. Absolutamente, tiene que estar alineado. Sí, un Sí. gallo que tampoco cacha nada, eso nos pasa mucho. Mm. Es increíble, esa cuestión de vienen una vez al mes. Ya, yo lo primero que pregunto es, ¿por qué vienen una vez al mes? Bueno, y todos me quedan mirando con cara de como, Porque eso me dijeron. como así me dijeron. Ya, pero ¿dónde está el informe que levantaron? Porque hicieron una evaluación, supongo, y por esa Claro. evaluación determinaron que una vez al mes estaba bien. ¿Por qué no cada 2 semanas? O no, o ¿O al por qué no revés, cada 3 meses? cada 2 meses. Claro. Entonces, claro, las empresas de plaga ayudan poco también, ¿ah? Hay algunas que Sí. sí, Hay pero algunas que otras que sí. ayudan poco. La verdad es que Bueno, de son. hecho, una empresa con la que yo trabajaba era, la verdad es que estaba como en medio de una ciudad, no, no tenía ratones por ninguna parte, no llegaban ni las hormigas, no llegaba nada. Entonces yo en algún momento le dije, pregúntale a tu proveedor por qué mejor no que te evalúe si lo puede hacer cada 3 meses, porque la verdad que lo hagáis todos los meses para que te salgan puras trampas pegajosas llenas de polvo, de repente lo podemos hacer cada 3 meses. Y la Obsérvalos explicas, tú. y la explicación fue, es que no, es que es como la normativa hacerlo una vez al mes. Y pues le dije, no, no es una normativa, te lo tiene que determinar él, dependiendo del riesgo que tú tengas en tu planta. Claro, o sea, tú verías una planta que está puesta en un departamento, en un edificio, Sí, que envasa una cuestión que nunca le va a entrar nada y una vez al mes. Y vaya a una planta que está hecha que está en medio del campo. en medio del campo rodeada de maíz y le Claro, hacen una vez al mes. Entonces va a tener totalmente descabellado. sí, sí. Bueno, otro día Ya, vamos a Pillo. volver a apelar a las empresas de plaga. Aunque el año pasado yo me acuerdo que tuvimos un episodio de plagas, por si alguien lo quiere buscar. Por ahí por la altura Sí, del pues, Halloween. tuvimos Tuvimos, uno, sí, 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 más porque uno, sí. se llamaba algo así como Pequeños Monstruos, por eso me acuerdo que era a la altura del Halloween. Oye, ¿sabéis qué? ¿Ah? Voy a invitar a esto acabo de conocer a una empresa de plagas que nos está prestando un servicio ¿Ya? re buena. Un Ah, gallo como bien innovador que tiene unas cuestiones, o sea, de hecho yo casi me muero cuando nos fue a auditar, porque llega y saca un maletín, pero un maletín Pili de estos duros así como de la NASA, como que ¿ya? traía plutonio adentro, y saca una cámara, ¿Ya? ¿cachai? Como flexible, así como un palito Ujú. largo. Bueno, y empieza y con una cuestión, empieza metiéndola abajo en los contenedores. Para ver si han Los- pasado los ratones. O sea, hay no, bichos. no, heavy, y además con un spray, ¿cachai? Que te hacen, que te acusan donde había grasa, que pasó un ratón por la muralla. O sea, ¡Ay, qué maravilla! salimos bien del Sería susto. espectacular porque nosotros en el fondo podemos decir lo que nosotros sabemos como parte de un sistema de calidad, pero no somos expertos en plaga, No, claramente. claro, no. Así que vamos a ver si le interesa Sí, conversar con nosotros. sí se sube al barco. Sí, Ya pues, Álvaro, ya, nos Pili. vemos en otro programa. Listo, un Chaito. abrazo. Chau, Chau. chau.